En este tutorial voy a ver cómo crear bancos de preguntas. La idea es la siguiente. Se supone que yo creo un curso, creo una evaluación para este curso, pero me preocupa que los alumnos se copien entre ellos el examen, ¿no? Si mis preguntas fueran iguales para todos los alumnos, estos se podrían copiar fácilmente el examen. Entonces, ¿cómo puedo evitar yo que todos tengan las mismas preguntas y por lo tanto fácilmente se copien entre ellos? La forma de hacer esto es creando un banco de preguntas. Con este banco de preguntas yo puedo hacer que a un alumno le toquen 5 preguntas al azar. A otro alumno otras 5 preguntas distintas, a otro otras 5 y así sucesivamente. A todos los alumnos les toquen preguntas que alguna podrá coincidir entre ellos, pero mayormente van a ser distintas, ¿no? Y al azar. Entonces para eso lo que hago yo es usar la función banco de preguntas. Entonces lo primero que tengo que hacer es ir a la sección de administración del curso, y elijo la opción banco de preguntas. En banco de preguntas yo tengo crear preguntas, crear categorías y puedo importar o exportar preguntas. Entonces yo voy a crear una categoría. En categorías, por defecto Moodle crea ciertas categorías. Unas que son para el curso en general, ¿no? En este caso sea curso Moodle, entonces están en general para estas. Otras categorías son para las actividades que se crean, o yo puedo finalmente crear mi propia categoría. En este caso será mi balotario de preguntas, ¿no? Balotario, preguntas, examen 1, digamos. Y ya está, esa va a ser mi categoría. En esa categoría va a ir todas las preguntas del banco de preguntas que yo deseo usar. Entonces voy a ir a preguntas. Y en banco de preguntas tengo la opción de crear la pregunta que yo quiera. Pero primero tengo que elegir qué categoría. Yo he creado balotario preguntas examen 1, que es el de acá. Y voy a crear una nueva pregunta. Bien, entonces balotario preguntas examen 1. Y voy a usar la opción crear nueva pregunta. Entonces yo tengo diversos tipos de preguntas. Yo por un tema de hacerlo rápido voy a elegir la opción de verdadero o falso, esta opción de acá, y voy a agregar. Y para el contenido voy a usar texto Ellipsion, o sea texto de muestra, solamente para que se creen las preguntas y ver que efectivamente se creen al azar. Entonces, nombre de la pregunta y le enuncié la pregunta. Entonces, yo cualquier nombre puedo ponerle acá. En este caso voy a poner tanto mismo para nombre como para el enunciado. Lo usual es distinto, ¿no? Que yo ponga acá pregunta de matemáticas. Enuncio la pregunta y ahí pongo el problema, ¿no? Entonces, lo normal sería eso. Yo, por un tema de probar, voy a usar el azar y luego la puntuación. Ahora, ojo, esta puntuación que yo pongo acá, por ejemplo, 2, 5, 10, el puntaje que yo desee, puedo cambiarlo al momento que cree el cuestionario. ¿Ya? Entonces, esa ventaja tengo. Yo creo la pregunta, le pongo una nota, pero al momento de que yo cree el cuestionario, puedo cambiar esa nota. Bien, y pongo cuál es la respuesta que va a ser correcta. Y si ver un mensaje, ¿no? Una vez que marcan verdadero, de un mensaje, o si marcan falso, de un mensaje que dice, oye, ¿sabes qué? Está erróneo o lo que sea, ¿no? Múltiples intentos, entonces no tiene sentido porque son verdadero o falso. Y pongo guardar cambios. Y de esa forma creo mi primera pregunta. Aparece acá. Primera pregunta creada. Y así voy creando más preguntas, ¿no? Mismo tema, verdadero o falso. Agregar. Yo voy a usar cualquier texto Ellipsion. La puntuación, recuerda que se puede cambiar en cualquier momento. ¿Cuál es la respuesta correcta? Y voy creando, así voy creando una serie de preguntas. Bien, ya he creado una serie de preguntas. Simplemente para no hacer muy largo el video, no he puesto toda la creación, pero todas son la misma forma que ya había mostrado. Y si deseo, luego puedo editar alguna pregunta, ¿no? Entonces tengo acá la opción de editar pregunta. Si deseo algún cambio a esta pregunta, ¿no? Si en caso yo estuviera usando ya esta pregunta en un cuestionario, también se modifica por cuestionario. Bien, los cambios
hacen efecto en ambos lados, tanto en el banco de preguntas como el cuestionario. Ahora el siguiente paso sería hacer que estas preguntas se muestren en el cuestionario. Entonces para eso tendré que revisar el curso y voy a generar una nueva actividad, ¿no? En este caso va a ser un cuestionario. Lleno la información básica del cuestionario. Voy a hacer una cuestión de preguntas al azar. Si quiero que haya descripción y que se muestre nuestra descripción del curso, que es útil a veces para poner de repente fechas o una cosa, ¿no? Entonces puedo poner alguna información que yo quiera, que se muestre. Cuándo quiero que esté habilitado, ¿no? De qué fecha a qué fecha. Si no marco nada, está ilimitado. Puedo poner límite de tiempo, ¿no? De repente que solo tengan 30 minutos para resolver el examen, ¿no? O 20 minutos o lo que yo desee. Que es un poco para evitar plagios, ¿no? Si pongo un tiempo corto, es más difícil que puedan plagiar. Además que cada alumno va a tener preguntas distintas. Pongo la calificación. En este caso no puedo poner la calificación para aprobar. Bien, recién cuando edite el cuestionario, recién voy a poder poner esta calificación. Y no vamos a ver por qué. Las preguntas que van a ser al azar. Cómo va a funcionar. Esto de retroalimentación diferida significa que una vez hecho el examen, una vez acabado, recién te muestran la retroalimentación. Ahora yo deseo que por cada pregunta de una retroalimentación también lo puedo hacer. Bien, si quiero también los intentos, de repente quiero que la gente tenga pues no solo un intento, sino tenga varios intentos. Entonces tengo esta opción, intentos permitidos, sin límite, o limitarlo a solo uno. Entonces tiene una sola ocasión para hacer el examen bien. Y finalmente voy a dar cambios y regresar al curso. Bien, se crea la actividad, aparece la descripción de la actividad. Y luego le doy un clic para comenzar a editar las preguntas. Entonces acá puedo poner editar cuestionario. Acá puedo la nota máxima. Bien, en este caso vamos a calificar de 0 al 20. Entonces pongo 20. Recién cuando ingreso a la nota máxima, recién es posible que yo cambie la nota probatoria. De lo contrario no puedo poner nota probatoria por encima de 10. Bien, tener en cuenta ese detalle. Pongo nota máxima y recién puedo elegir nota probatoria por encima de 10. Bien, primero. Luego, lo siguiente es agregar preguntas. Puedo agregar una pregunta. Si yo pongo agregar pregunta, va a aparecer, siempre esta pregunta va a aparecer sí o sí. Puedo agregar pregunta aleatoria. Y puedo también agregar preguntas en banco de preguntas. Entonces, si pongo una nueva pregunta, esta va a ser para todos los usuarios. Todos los alumnos van a tener esa pregunta. Pero si pongo pregunta aleatoria, me va a captar alguna pregunta de mi categoría que he creado yo. Que es voluntario pregunta de examen 1. Agregar pregunta aleatoria. Entonces de esa manera aparece pregunta al azar. Otra vez pongo agregar pregunta aleatoria. El mismo lugar. Y así yo puedo indicar cuántas preguntas van a ser aleatorias para cada alumno. Entonces, obviamente, si mi banco de preguntas es más grande, es menos probable que a dos alumnos les toque las mismas preguntas. Entonces, si yo tengo 10 alumnos, pues pondré muchas más preguntas, con unas 50 preguntas de repente. Pregunta aleatoria. Agregar pregunta aleatoria. Si no pongo aleatoria, me va a coger la misma pregunta para todos. Entonces, por ejemplo, si pongo agregar del banco de preguntas, yo elijo cuál pregunta quiero del banco de preguntas, ¿no? Es muy distinto que aleatorio. Porque yo tengo que elegir qué pregunta es la que yo deseo. En aleatorio cualquier pregunta es válida. Y luego la nota. Recuerden cuando llenamos el cuestionario, ya hay una nota.
Sin embargo, me permite que haga modificar esa nota. Entonces voy a hacer que cada nota valga 5, por ejemplo. Cinco puntos cada nota. Por cada pregunta, 5 por 4, 20. Y luego le doy guardar. Ya está. Entonces yo ya puedo probar este examen a ver si funciona. Voy a regresar al curso. Este es el cuestionario y pongo intentar resolver el cuestionario ahora. Y me indica, ¿no?, que tengo un máximo de 20 minutos, que tengo un solo intento. Comenzar intento. Ya que me muestra la pregunta al azar. Yo puedo ver las preguntas que están ahí y llenarlas según yo desee. Y entonces están verdadera. En este caso he puesto para que no haya una indicación si he marcado bien o he marcado mal. No, simplemente me pide que marque y cuando yo acabe de marcar recién me va a indicar, ¿no?, si lo hice bien o lo hice mal, y me muestra acá el tiempo que tengo, ¿no? Ya está. Se guardan las respuestas y ya está. Yo puedo seguir intentando otra vez resolver las preguntas, ¿no? De repente cambié de opinión y puedo revisar mis preguntas. Eso hasta que se termine el tiempo restante o hasta que elija esta opción de terminar el intento. Entonces en ese caso se dará por concluido el examen y se envía las respuestas.